El funeral de una bruja. Aterrador relato de un militar de infantería de la 18ª Zona Militar. Buenas noches. ¿Ustedes creen en la existencia de las brujas? ¿Esos nefastos seres chupasangre de infantes? Yo no lo creía, pero lo hice cuando mi padre, que fue militar, me contó todo lo que vivió en la sierra de diferentes estados cuando fue militar. Él perteneció por más de 25 años a la policía militar y dice que para colmo, de joven vivió por años en un pueblito, uno lleno de estas aberraciones, justo en Cerro Negro, el lugar más infestado de brujas en la Sierra Huasteca del estado de Hidalgo. Para empezar, él nació en Córdoba, Veracruz, pero por seguir a una bella mujer, se fue a parar hasta la sierra de ese lugar que les menciono, y allí se quedó a vivir, ya que en esa época fue asignado en la zona 18 militar con sede en Hidalgo. De allí se quedó con su novia en una ranchería pegado a un lugar llamado el Cerro de las Brujas. Los campesinos e indígenas otomís le contaban infinidad de ataques provocados por estos seres, los cuales atemorizaban a la gente del pueblo. Ellos al oscurecer escondían a sus hijos, a sus perros y animales de granja, y en más de una ocasión le dijeron a mi padre que si creía en Dios, comenzara a rezar, porque era la hora y el día indicado en que las brujas de Cerro Negro bajaban a devorar la sangre fresca de los infantes. Mi padre no soportaba la ignorancia y se reía de los pobres campesinos. En ese momento, pagó su error, ya que se había metido a la boca del lobo, al territorio de las brujas más voraces y despiadadas de la zona huasteca. No podía creer cómo los indígenas vivían atemorizados por aquellas supuestas brujas, al grado que a eso de las 6 de la tarde ya estaban encerrados en sus jacales, y curiosamente, su novia salía de noche mientras que de día supuestamente se dedicaba a sus quehaceres. A ella la conoció cuando la policía militar llegó a San Bartolo Tutotepec, porque hubo masacres y se acabaron familias completas en pueblos como el 20, La Sorpresa, Cerro Verde, El Infierno y otros. Esto en el año de 1980. Fue allí que el gobierno federal declaró la zona serrana de Hidalgo como muy violenta y asignó a un batallón especial de la policía militar para resguardar el orden. Señor Chemo San Juan, en una de esas, mi padre conoció a María y de ella se enamoró. Eso sí, la mujer no era bien vista por el rancho, ya que hablaban muy mal de ella, pero sobre todo de su familia. Con el paso de los días, se fueron perdiendo niños, animales y costales de maíz, así como de frijol, y la familia de María supuestamente era la responsable, pero nada fue comprobado en ese momento. Mi padre estaba perdidamente enamorado de esa mujer, y más porque ésta le cocinaba moronga en salsa verde, un platillo hecho con vísceras y sangre de algún animal recién sacrificado, pero la verdad estaba exquisito el plato y ella cocinaba muy rico, o al menos era lo que él decía. El operativo duró más de un año en esa parte de la Huasteca y algunos militares fueron retirados para su base militar y trajeron a sus relevos. Solo que mi padre pidió permanecer más tiempo y se lo autorizaron. Él estaba perdido por esa extraña mujer. Al poco tiempo, la gente notó que María estaba embarazada y cuando papá salía a operativos a la sierra y tardaba hasta 3 meses en bajar, pues en ese momento le daban la noticia de que su bebé no se había logrado. De hecho, la mujer lo había abortado, cosa que lo entristecía mucho, sin imaginar que esa aberrante bruja ya se lo había comido, ya que éste tenía parte de su sangre humana, algo repugnante y aterrador.
Una vez los hombres más viejos del rancho le dijeron a mi padre que su vida corría peligro, ya que estaba juntado con una aberrante bruja, una de las más sanguinarias del cerro, la cual siempre hacía lo mismo. Cuando mi padre le preguntó que a qué diablos se referían, éste le contó que siempre llegaban a vivir hombres de otros estados o pueblos allí con esa mujer, y lo vio durante décadas, ya que ella solamente los utilizaba para embarazarse, y cada que esperaba bebé antes de tiempo, pues se lo sacaba, y le chupaba toda la sangre una y otra vez, ya que con esto se mantenía joven y bella aquella terrible madre. Al escuchar eso mi padre se estremeció, y más, porque eso explicaba muchas cosas acerca del extraño comportamiento de su amada. Ahora no se burló de los campesinos, y le pidió al anciano que por favor no dijera nada, ya que él tenía que investigar qué tan cierto era todo eso. Cuenta mi historia que cierto día amaneció sin vida doña Juana, la suegra de mi padre. Esta pereció a causa de una fuerte quemada en la boca, lo que la dejó gravemente herida, ya que durante días no pudo comer o tomar agua, y semanas después falleció por deshidratación, pero de una forma terrible, ya que la anciana quedó como cocida de la boca, lo que mi padre nunca imaginó, pues fue que la herida era provocada por la ingesta de sal. Cuando mi padre regresó de un operativo, se enteró de la noticia, y una vez más, el viejo campesino salió a su paso y le advirtió de que era el momento para huir y que se largara del pueblo antes de que corriera la misma suerte, ya que aún estaba a tiempo. Al amanecer ya había velorio, y era de doña Juana, la bruja más poderosa y antigua de aquel poblado del Cerro de las Brujas. Dice mi padre que no fue un funeral normal, por el contrario, le hicieron un gran velorio donde los invitados no eran del pueblo. La mayoría eran mujeres, las cuales en vez de traer comida, veladoras, flores, pues traían frascos, platos y toppers, pero con sangre. A la señora la acostaron sobre una tabla de madera, como era la tradición en el pueblo. A ella no le prendieron veladoras, ni tampoco le colocaron santos. Por el contrario, le hicieron 4 fogatas con leña y le rezaron, pero en dialecto otomí. Mi padre imaginó que eran oraciones o credos, cuando en el fondo de las cosas eran blasfemias y conjuros paganos para que se manifestara Satanás y recogiera el cuerpo de su hija mayor. En ese momento, parte de la gente que vino de tan lejos miraba a mi padre, pero con desprecio y asombro. Pero como pudo, la mujer los calmó y en un dialecto les dijo que lo dejaran, que él era su esposo y que no había problema con él. Al supuesto funeral de la bruja, pues llegó otra bruja negra y esa noche comenzó a rezarle allá en lo alto del cerro. Y ya más entrada la noche, dieron de cenar tamales sin sal, café negro con piloncillo, que es una especie de azúcar oscura, así como platos de moronga en salsa verde, la comida que nunca faltó en la casa, así como tortillas hechas a mano. Este supuesto velorio, pues todos los pobladores de la región que vivían abajo lo miraban con asombro y con miedo. De hecho estaban asombrados, pues a los lejos se veían cómo alumbraban aquella casa unas bolas a unos kilómetros del lado del Cerro de las Brujas. Estas bolas de fuego surcaban los cielos emitiendo horridos alaridos. La verdad era algo impresionante. Contaba mi padre que en ese funeral de aquella bruja mayor se dejaban ver cosas extrañas de las que pocos daban crédito. Por ejemplo, como no había luz, el patio se iluminó, pero no por fogatas. Por el contrario, fue porque esas bolas de fuego se acercaron mucho y además caminaban cerca de la difunta varios animales como cabras, borregos y chivos negros. Y allí entre la oscuridad se apareció un ser, uno con enormes cuernos. El pueblo de Cerro Negro estaba en shock,
Pero uno de los líderes comunales, asustado, mandó a traer al párroco de San Bartolo Tutotepet para que viniera a su rancho y los bendijera, ya que sin duda el diablo estaba presente y había venido a recoger el cuerpo de aquella bruja, su hija mayor, y una horda de brujas en cualquier momento saldrían hambrientas para buscar niños. Dicen que el sacerdote no tardó ni 3 horas en llegar al rancho y vino con miedo. Este también a lo lejos observó el alboroto, pues no sabía qué cosa era eso, ni mucho menos imaginaba que era el funeral de una bruja. Con miedo y temblando, accedió a bendecir esa pequeña comunidad, a eso de las 3 de la madrugada. Ya cuando el padre se disponía a ofrecer la misa, vio cómo se le acercaron 2 enormes perros negros. Estos bajaron hasta su pueblo, y también una manada de chivos, los cuales les tiraron sus cosas y ahuyentaron a los pocos campesinos que estaban muertos de miedo. Mi padre como militar era muy valiente, pero eso que pasó esa madrugada le erizó la piel y lo hizo correr camino abajo, justo al rancho a donde estaba el párroco. Al llegar miró que estaban los mismos animales, aquellos que cuidaban el sepelio de la bruja. En la misa del padre ya solamente quedaban 5 personas, y que cuando éste arrojó el agua bendita, de entre los árboles en la oscuridad se apareció un ser, uno con enormes cuernos. Al ver esto, el padre salió despavorido, dejando todo regado, pues no soportó la aterradora escena. Por su parte, el viejo campesino jaló a mi padre y lo metió al jacal, junto con el párroco. Esto hasta que amaneciera, y gracias a Dios, los gallos pronto cantaron, y estos anunciaron el nuevo día y la salvación. El pueblo estaba ya reunido, y le dijeron al padre que para terminar con esas aberrantes bestias, debían de subir por el cadáver de la bruja mayor y sepultarla en el panteón del pueblo, que solamente así ya jamás despertaría, y que las otras aberraciones se largarían por completo del pueblo. La verdad, no todos estaban de acuerdo. La mitad de la gente de aquel lugar se opuso, la otra parte estaba de acuerdo, y muy pocos ni siquiera opinaron. Para su sorpresa, por un viejo camino, pasaron unas personas cargando el cuerpo del mentado animal ese. Estas iban rumbo a una barranca, para posiblemente depositarlo. Con miedo la vieron, y salieron corriendo, y esto a pesar de que era día. Y no era para más, porque mi padre jura que lo que llevaban sobre aquella tabla era un enorme guajolote negro, uno muy feo. Fue allí que mi padre aceptó su error y comprobó que durante ese tiempo vivió casado al lado de una horrenda bruja, las cuales lo alimentaron con sangre y restos humanos. Eso provocó que en ese momento vomitara y las despreciara aún más, pero pues ya era tarde. El viejo campesino, con algo de miedo, les cerró el paso y no permitió que avanzaran por allí. Les dijo que se fueran lejos, pero muy lejos con su despojo, y que no volvieran jamás. De hecho, no permitió que sepultaran a la bruja en ninguna parte de la montaña. Las pocas mujeres que acompañaban el cuerpo se pusieron furiosas y amenazaron al pueblo diciéndoles que se quitaran, o de lo contrario, pagarían las consecuencias. Mi padre miró a la que fue su mujer. Esta era vieja y arrugada, además de fea. Nada que ver con lo que conoció años atrás. Se encogió de hombros y se escondió atrás de los pocos campesinos valientes que quedaban. Estos ya ni las dejaron pasar. Fue que las mujeres comenzaron a blasfemar en contra del pueblo, pero en dialecto otomí, y furiosas se regresaron para el cerro. Señor Chomo San Juan, ya para finalizar, me contó mi padre que tras esos hechos, esa misma semana, el pueblo sufrió la pérdida de 7 infantes más, pues aseguran que esas brujas tomaron venganza contra los niños, dejando a las madres desoladas. Fue tanto el terror que mi padre sintió en ese momento que al amanecer tomó el primer camión para Pachuca
y se atrincheró en su zona militar. Meses después, le contó a uno de sus amigos que esta maldición le siguió por mucho tiempo y fue tan terrible que mucha gente tuvo que abandonar sus hogares, dejando tierras y animales antes que su vida. Se dice y cuenta que después de 30 años, en ese cerro todavía habitan las brujas, aquellas del funeral, y sobre todo aquella, la que fue la mujer de mi padre, la aberrante bruja de Cerro Negro. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los aterradores eventos reales del militar Juan López Castro.